Yo tuve un sueño. En este sueño se apareció una mujer. Era una habitación oscura, o sea, no había paredes, no había techo, todo era una oscuridad, pero pude ver la persona que se paró enfrente y se paró frente a mí. Tenía 20 días de convertirse, pero una mujer que de la cintura hacia arriba estaba desnuda, sus pechos, sus senos estaban al aire. La cuestión es esta: yo nunca había tenido un tipo de sueño de estos, que en tiempos atrás y anteriores, hey, bendiciones para todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este canal, este nuevo video del canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Bienvenido a este nuevo tema titulado La influencia del diablo en los sueños. Ok, vamos a dividir este video en 4 partes. Número 1, las creencias culturales. Número 2, la psicología de los sueños. Número 3, el poder de la creencia. Y como cuarto punto, para que nos acompañe hasta el final del video, vamos a hablar desde el punto de vista 100% espiritual y bíblico en cuanto a este tema que vamos a tratar aquí en el video titulado, ya lo dijimos antes, la influencia del diablo en los sueños. Ok, gloria a Dios. La relación entre lo divino y lo infernal ha sido objeto de especulación y reflexión a lo largo de la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Entre las diversas creencias y mitologías surge la interrogante de si el diablo, en su naturaleza maligna, puede influenciar nuestros sueños. En este video vamos a explorar esta cuestión desde diferentes perspectivas, examinando tanto las creencias culturales como los fundamentos científicos que rodean el mundo onírico o el reino de los sueños. Así que quédate con nosotros y vamos a la primera parte del video. Ok, creencias culturales. Desde tiempo inmemorable las culturas han tejido mitos y leyendas, así como lo oyes. Las culturas han tejido mitos y leyendas acerca de seres malignos que acechan en la oscuridad de la noche. En muchas tradiciones religiosas, el diablo es considerado como el príncipe de las tinieblas, capaz de ejercer su influencia incluso en los reinos de los sueños. La idea de que el diablo pueda manipular los sueños se alimenta de la creencia en un conflicto constante entre el bien y las fuerzas del mal. La narrativa cultural ha pintado al diablo como un ser astuto y seductor, capaz de infiltrarse en la mente humana, incluso en los momentos más íntimos del sueño. Estas creencias han generado un temor arraigado en algunas comunidades, donde se percibe que los sueños pueden ser la arena, el sitio de enfrentamiento en lo que hablamos del mundo espiritual. Así que quiero que miremos algo muy interesante. En este caso sería la psicología de los sueños. Desde una perspectiva científica, los sueños se han convertido en un campo fascinante de estudio en la psicología. La interpretación de los sueños, popularizada por Sigmund Freud, sugiere que estos son expresiones simbólicas de deseos reprimidos y conflictos internos. Bajo esta luz, la influencia del diablo en los sueños podría interpretarse como la manifestación de nuestras propias luchas internas entre la moralidad y la tentación. La psicología moderna, sin embargo, tiende a abordar los sueños desde un enfoque más neurocientífico. Las actividades cerebrales durante el sueño, especialmente durante la fase de sueño REM, pueden explicar muchas de las experiencias oníricas. En este contexto, la influencia del diablo en los sueños podría entenderse como un fenómeno puramente neurobiológico sin conexión con fuerzas externas. Vale aclarar que esto es hablándolo desde el punto de vista de la psicología de los sueños y desde una perspectiva científica. Estamos viendo anteriormente de la perspectiva cultural, ¿verdad? Ahora, si tomamos esta perspectiva científica y tomamos lo que es la perspectiva cultural, entonces deberíamos introducir algo que podríamos llamar el poder de la creencia. Es necesario que entremos en estos detalles para poder llegar
a nuestra conclusión desde el punto de vista bíblico. El poder de la creencia. La mente humana es capaz de crear realidades complejas, sin duda alguna, basadas en creencias arraigadas. La sugestión y la fe pueden moldear nuestras experiencias, incluso en el mundo de los sueños. Aquellos que creen fervientemente en la capacidad del diablo para influenciar sus sueños pueden experimentar vivencias en sus sueños que refuerzan esa creencia, creando un círculo de retroalimentación entre la fe y la experiencia. Y a esto lo podemos entender como cuando tú, un niño que no sabe de religión, que no sabe de fe, pero le cuentas antes de dormir un cuento de que un fantasma se le apareció a tu abuelo y que el fantasma le agarró las manos, le jaló las piernas. Este niño que no tiene una fe, que no tiene ciertas cosas, podría, solo porque le hayas contado eso, podría crearse en su mente un sueño de este tipo. Y esto tampoco puede ser negado por nosotros. No debe ser negado porque también está demostrado que es real. Una persona, por ejemplo, que ve una película de terror, sobre todo un niño o alguien que esté lleno de miedo y de temor, al ver una película de terror es normal, puede ser muy normal y natural que en esa fase de sueño REM la persona en realidad pueda experimentar sueños basados, eso es algo neurobiológico, pueda realmente experimentar imágenes en su mente, en su cabeza, debido a que precisamente la película de terror. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista sin aún meterme en cómo en realidad el enemigo puede operar en esa parte, pero viéndolo así a simples rasgos, lo que trata, lo que conlleva a tener este tipo de experiencias en muchas personas está basada en eso. Por eso, en un short que habíamos montado antes de este video, que decíamos de dónde vienen los sueños, hablábamos de que hay sueños que vienen de Dios. Dios pone sueños en tu mente, en tu ser. Sueños que pueden provenir, y siempre decimos, de los frijoles que te comiste anoche a las 11 de la noche antes de dormirte. O sea, sueños que provienen de la carne, que es lo que estamos hablando aquí. Tu mente creando cosas, una mala digestión. O los sueños que puede el diablo inducir, influenciar en ellos. Incluso alguien dejó una pregunta en forma de comentario, un comentario en forma de pregunta que nos decía: ¿tienes alguna base bíblica para decir que el diablo puede influenciar en los sueños? Y quiero que te quedes hasta el final del video, porque al final del video quiero hablarte de por qué creemos, entendemos y sabemos que el diablo en realidad sí va a influenciar y puede hacerlo, puede influenciar en tus sueños. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos este punto de vista, que es por ejemplo la creencia cultural, número uno, esta creencia cultural, ¿verdad? Durante generaciones, muchas generaciones en la cultura, los mitos y leyendas acerca de seres malignos que venían y le robaban la energía a la persona en los sueños, seres malignos que a través de los sueños penetraban a ese mundo en tu mente y hacían estragos y manipulaban tu mente, gente que despertaba y nunca más volvía a ser la misma. Todo esto en la cultura se ha formado hasta llegar al siglo de hoy, donde el resultado de todas esas creencias, el resultado son mitos y leyendas, y eso lo sabemos a nivel cultural. Y cuando hablamos claramente acerca de lo que se dice científicamente, la psicología de los sueños, así podríamos llamarlo, estamos entonces hablando de que tu cerebro, tu mente, tiene la capacidad, y esto es realmente cierto, de crear. Esta es la parte que hablamos de los sueños de la carne, ¿verdad? Porque científicamente no pueden explicar el mundo espiritual, y esto es una realidad. Científicamente el mundo espiritual no puede ser explicado. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicar lo que no puede ver. Y tú sabes que la ciencia se basa en lo que se ve y en lo que es demostrable. Por eso siempre ha estado la interrogante de si existe Dios o no existe Dios para el mundo entero, para el mundo científico. Y la realidad de ese cuestionamiento está basado precisamente en eso, que como no puedes ver, no puedes comprobar, y como no puedes comprobar, no le puedes poner el sello de positivo o de aceptado o de aprobación. Así que podemos determinar entonces
que científicamente entendemos que se pueden producir sueños en nuestra mente por diferentes aspectos, ¿verdad? Antes de dormir te ver una película de terror, cosas que alteran tu sistema nervioso, sientes miedo, sientes terror, y tu subconsciente, todo tu cerebro, basado en esto, puede crear sueños, puede crear imágenes. Esto es innegable. O sea, no podemos decir que no. Ok, sueños de la carne. Y como decíamos en el short, que hay sueños de Dios, sueños de la carne, pero también sueños del diablo. Entonces, cuando ya nosotros ejercemos el creer en algo, todo lo que va a pasar en nuestro cerebro y en nuestra mente va a tener como base esta creencia. Y ese es el punto donde muchas personas dicen: es imposible que un ser pueda influenciar en el sueño. ¿Y por qué ellos dicen que un ser maligno, como quiera llamarlo, no puede influenciar en tus sueños? Bueno, porque lo están viendo desde el punto de vista solo científico. En este video estamos abordando los diferentes matices que tiene este tema. ¿Okay? Y ellos te dicen esto: hombre, como tú crees en esto, sueñas en esto. Como tú crees en esto, sueñas en esto. Tú crees en Alá, sueñas con Alá. ¿Crees en Jesús? Sueñas con Jesús. Suena lógico, porque desde el punto de vista neurocientífico es una realidad. Ok, pero este punto de vista neurocientífico está basado en la física, no en lo espiritual. No en lo espiritual, y es lo que nos compete a nosotros en este video, al final del video, poder hablar y expresar este punto de vista espiritual del por qué en realidad el diablo sí puede influenciar en tus sueños. Gloria a Dios. Entonces, así como la mente humana es capaz de crear realidades complejas basadas en creencias, ¿verdad? En ser sugestionado, lo que cree, lo que la persona cree, ¿ok? Aquí pasa algo, y quiero que tengan en cuenta este punto. Si precisamente tú puedes tener un sueño porque te viste una película, porque esto es lo que neurocientíficamente se dice, porque te contaron un cuento de terror, porque te acostaste con tremenda preocupación, esa influencia te pudo producir un sueño. Entonces esto es lo que nos da pie y base para entender, querido oyente, que si tú eres influenciable aquí para que se produzca algo, es que es la neurociencia la que lo está diciendo, que el humano es influenciable para soñar. Bueno, si entonces somos influenciables para soñar, entonces tenemos que entender que el diablo puede influenciar también en tu mente para plasmar sueños. No solo sueños, estando despierto puede plasmar pensamientos. Ok, entonces hay gente que sueña mucho, hay gente que sueña poco, ¿verdad? Cuando recién me convertí, quiero contar esto por base de testimonio. Cuando recién me convertí, hace ya casi 18 años, de 17 a 18 años, pasaba algo. Gloria a Dios. Tú sabes, cuando uno viene del mundo, tú vienes de un mundo de pecado, de prácticas que tú pensabas que eran normales, de cosas que tú hacías. Y cuando yo me convertí, había escuchado, bueno, lo que empecé a aprender, lo aprendí después de este testimonio que te voy a contar, que es un sueño que tuve. Pero en aquella época, después de haber tenido ese sueño que voy a contar, en la redundancia, se hablaba de los incubos, que eran demonios de tipo sensual que venían y penetraban en ese mundo onírico, mundo de los sueños. Y las personas tenían sueños que tenían que ver con esta parte sensual.
creo que mucha gente ha experimentado esto. Que se decía que habían demonios, incubos, sucubos, ¿verdad? Cuando hablaba de incubos, sucubos, femeninos, masculinos, que nos hablaban y nos decían que ellos venían en la noche, producían estos sueños y te robaban. Así decía mucha gente, porque incluso la creencia de los incubos y los sucubos no es una creencia netamente cristiana. De hecho, es una creencia que está en las diferentes tipos de comunidades, por así decirlo, espirituales. Es decir, muchas personas manejan ese concepto de incubos y sucubos, si uno solo lo escuchaba. Ok. La cuestión es que en aquella época, tengo quizás 20 días de convertido. Quiero que me entiendan lo que voy a hablar. Yo tuve un sueño. En este sueño se apareció una mujer. Era una habitación oscura, o sea, no había paredes, no había techo, todo era una oscuridad, pero pude ver la persona que se paró frente a mí. Tenía 20 días de convertido. Se paró una mujer que de la cintura hacia arriba estaba desnuda, sus pechos, sus senos estaban al aire. La cuestión es esta: yo nunca había tenido un tipo de sueño de estos, que en tiempos atrás y anteriores tuve muchos sueños y muchas cosas raras que tenían que ver con ese tipo de, por así decirlo, de actividad sexual. Por ejemplo, en alguna ocasión soñaba tremendamente que una especie de, ¿cómo lo digo?, de corriente energética me aplastaba la cara. Yo lo veía y luego soñaba cosas feas, que incluso iban más allá de lo sensual, que cuando tú despertabas no eran cosas que te hicieran sentir deseo sensual, sino que eran cosas que te quedaban en la mente como, o sea, cosas ilógicas, pero en un sentido macabro, que yo decía, esto es demoníaco, pero en ese entonces no podía decir demoníaco porque yo no tenía el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo llego al Señor, comienzo a orar por esto. Y hablando pues de la influencia del diablo en los sueños, ¿no? Yo comienzo a orar por esto. Y cuando tengo 20 días de convertir, yo tengo este sueño donde aparece esta mujer, y esta mujer está desnuda de la cintura hacia arriba. Pero cuando yo la veo, no era como todos los otros sueños que yo había tenido en otras ocasiones. En esta ocasión, yo tuve dominio de mí dentro del sueño, cosa rarísima. Que en tu sueño haces, te mueves, hablas, piensas, pero no estás consciente de que estás en un sueño. Pero en este sueño yo era consciente de mis actos, podía tomar la decisión de qué hacer. Y cuando yo la vi a ella, yo la miré y yo sentí que esa influencia que estaba ahí era la que durante mucho tiempo había influenciado en los sueños para muchas cosas, porque era que eso había perturbado mi mente. Y recuerdo que cuando estaba esta mujer ahí, yo tuve conciencia y yo la reprendí en el nombre de Jesús. Vete. Cuando yo hago esto le puede sonar muy extraño a las personas que no comparten la fe cristiana. Si tal vez tú no lo compartes, estás viendo este video, tú dices, ¿qué es esto? Sí, pero mira, yo respeto lo que tú piensas, yo respeto el punto de vista donde tú estás viendo este video. Es desde el punto de vista donde yo estoy hablando, es lo que nosotros pensamos, nosotros creemos, y la convicción y la experiencia de lo que hemos tenido. Entonces te pedimos que abras un poquito tu corazón para escuchar todo esto. Y cuando reprendí, la mujer explotó en el sueño, así. No hubo sangre, no, nada. Fue como cuando tú explotas un globo lleno por dentro de papeles. Reventó y desperté. Nunca más volví a tener este tipo de sueños, nunca más. Entonces, yo te hablaba al principio del video y quería hablarte de 3 partes, y lo que hice rápidamente: la creencia cultural, la psicología de los sueños, ¿verdad? Y el poder de la creencia, ¿ok? Ahora, entrando en este detalle, desde el punto de vista espiritual, te cuento 3 testimonios, pero tengo una experiencia tremenda y la quiero contar. Cuando yo tenía aproximadamente unos 9 años más o menos,
vino a visitarnos a la ciudad donde vivíamos una tía. Mi tía era soltera en esa época. Y mi tía vino, llegó, la recibimos en la casa. No había muchas camas en la casa, así que a la tía la mandaron a dormir conmigo. Yo era un niño de 9 años. Pero yo recuerdo que ella se vino de donde vivía por una razón. Ella decía que todas las noches algo venía y la visitaba y ella tenía sueños. Pero al otro día ella amanecía con morados en el cuello, lo que podríamos decir, no sé qué palabra usar, si esta palabra pueda sonar bien, me disculpa, chupetones, como si hubiera chupado, absorbido, como si alguien hubiera hecho, y ella amanecía con esto y amanecía como si lo hubieran con las uñas aruñado por aquí. Ella amanecía así, literal. Y ella le pasaba esto durante muchas noches. Ella asustada se vino. Alguien le había dicho que era un brujo. Entonces aquí es donde viene esta otra perspectiva de que ya finalizando la parte de tú diciendo la influencia del diablo en los sueños. Que bajo esta perspectiva de cómo una persona que pueda tener acceso al mundo espiritual y ser maligno, o sea, servirle al enemigo, puede venir y causarte cosas. Porque si estamos hablando de que desde el punto de vista neurocientífico tú puedes ser influenciado para soñar, entonces otra persona desde el mundo espiritual puede influenciar en ti. Y aquí donde la cosa se vuelve más lógica, porque una persona, brujo o bruja, como la quieras llamar, estas personas que manipulan el mundo espiritual maligno, porque es que eso es lo que es la brujería, manipulación de esas energías malignas, por así decirlo. Y cuando digo la palabra energía, pues para referirme a un término mucho más amplio para las personas que no comparten de pronto nuestra fe cristiana, para que lo entiendan de esta manera. Pero esta persona, mi tía, amanecía, ¿verdad?, con moretones en el cuello, en el cachete y en nada. Le habían dicho que era un brujo, incluso le habían dicho que para eso tenía que poner la Biblia al revés, que hiciera esto, hiciera otro montón de cosas. Yo era un niño y de Dios no sabía nada. Pero había algo cierto. Y cuando ella llegó a la ciudad donde vivíamos, ella tuvo que dormir conmigo. Yo era un niño. Se suponía que esto no iba a volver a pasar en ella. Pero, wow, sorpresa. Que al siguiente día había amanecido aruñada y había amanecido con chupetones y moretones. Esto asusta para un niño de 9 años, claro que sí. Pero yo cuando era niño también era muy pensante, muy neurocientífico. Hasta ya pensar si de pronto ella soñando se aruñaba. Lo que no le encontré explicación era a estos chupetones. Así que la siguiente noche yo dije, no me voy a dormir, voy a ser dormido. No sé si fui valiente o fue eso, pero dije, voy a ver qué es lo que pasa. Durante todo el tiempo que despierto, yo pude ver que ella empezó a soñar. Pero era porque vi como que la cabeza la movía, pero en ningún momento sus manos se arruinó ni nada. Yo me quedé dormido porque después ya se quedó quieta. Pero al otro día habían otros morados por acá. Si alguien hubiera acercado una boca y me hubiera hecho, dame la expresión, chupón, le decimos aquí en Colombia. Y aruñada. Eso fue tremendo. Entonces, yo he aprendido de que si neurocientíficamente puede ser influenciado en un sueño, entonces quiere decir que es válida la idea de que desde el mundo espiritual se te puede influenciar para un sueño. Ya que el canal del sueño, así como lo utiliza Dios, por ese mismo canal puede entrar el diablo, porque es un diseño cerebral, ¿verdad? Es un diseño. Se dice científicamente que la glándula encargada de producir, de que tú puedas soñar, es la pineal. Este pequeño órgano que está en toda la mitad del cerebro, es la pineal, es la encargada de que tú sueñes, o sea, la que te conecta con ese mundo onírico, científicamente hablando, ¿ok? No quiero malas interpretaciones de lo que estoy diciendo, porque estamos tratando de hablar con mucha sinceridad y con mucha honestidad. Lo cierto es que, wow, es que es fascinante de verdad todo este tema y es muy amplio. Lo cierto
querido oyente, es que a esa parte cerebral, a ese diseño, puede tener una influencia externa. Si científicamente una película, un cuento de terror, una alteración de tus nervios puede llevarte a eso, entiende entonces que cualquier persona desde el mundo espiritual, llamamos brujo, una bruja, cualquier tipo de personas que ingrese a esto lo podría hacer. Porque si tú crees en los desdoblamientos astrales, en la proyección astral y entiendes que esto es real, entonces puedes entender que esto puede suceder, de que esto puede ser una realidad. Ok, eso puede ser una realidad. Pero lo cierto es que el enemigo, para nuestra fe cristiana, el diablo, el Señor lo reprenda, esta entidad maligna va en contra de Dios. Esta batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien puede influenciar en tus sueños. Es una realidad de que sí, porque si científicamente eres alterable, entonces ¿qué dificultad puede tener el enemigo para alterar en ti tu mente y poner sueños en ti? Influenciarte. Por eso el video se llama la influencia del diablo en los sueños. Entonces dice, ¿cuál es la base bíblica para tú decir que el diablo puede influenciar en los sueños? Aquí debo hablarlo de esta manera y honestamente lo digo. Yo soy fiel creyente de que necesitamos una reforma eclesiástica, ya que la mayoría de las cosas que se enseñan y se dicen están basadas en conceptos que hemos heredado de otras personas y las tomamos como las bases eclesiásticas. Si estos hombres o mujeres de Dios o alguien lo dijo, nunca cuestionamos si podía ser así o no podía ser así. Y hemos sentado nuestras bases sobre estos conceptos. Si nosotros hemos sentado nuestras bases sobre esos conceptos, debemos pensar de que muchos de los conceptos podrían estar equivocados y que realmente necesitan una reforma. Una reforma. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que hay cosas que se dicen y que si no hay un versículo en la Biblia que no lo acompañe, entonces no es. Porque así se nos enseñó. Que si se enseña algo, pero ese algo que se enseña, no hay un versículo, por lo menos medio versículo, que lo avale, entonces no puede ser aceptado. Pero yo discrepo un poco en cuanto a esto, porque la Biblia dice que a los que hemos creído en Él, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Al ser hechos hijos de Dios, se nos ha dado la promesa del Padre, la cual es el Espíritu Santo. Y en Juan se dice, está escrito, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, nos redarguiría de pecado, nos convencería, y que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Entiende algo? No todo lo que estamos manejando vas a encontrar una base bíblica, porque entonces el Espíritu Santo que te iba a enseñar. Por eso está el Espíritu Santo, para podernos enseñar muchas cosas que no íbamos a entender, porque si nos quedamos solo con lo que está ahí escrito, vamos a hacer lo que ha hecho el mundo entero. ¿Qué ha hecho? Crear religiones, crear dogmas, dividir a la humanidad. Eso es lo que ha hecho, dividir a la humanidad. La religión ha dividido. Crear dogmas. ¿Por qué? Porque nos basamos, y obviamente que la Biblia es la palabra, la Escritura Sagrada es la palabra de Dios. Amén. Pero no todo está escrito ahí. Como no todo está escrito ahí, vino el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces tomamos textos bíblicos y creamos religión y creamos confusión entre las personas. Porque la Biblia dice allá en Corintios que la mujer se quede callada, pregunte en casa a su esposo. Entonces ya venimos a decir que la mujer no podría dar una palabra, no podía predicar o no podía pastorear. Yo sé que esto le choca a mucha gente y le choca a varias personas, los entiendo, hermanos, pero abramos nuestra mente, porque el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad.
nos iba a enseñar las cosas. Y hay cosas que tú no las vas a encontrar en una base bíblica como tal. Pero, he encontrado una base bíblica como tal, pero el Espíritu Santo no quiere. Entonces, en la experiencia cristiana que hemos tenido, en mi caso, 18 años siendo cristiano, y moviéndonos en lo que es el movimiento profético, pudiendo tener dones de parte de Dios, de revelación, sueños, visiones, que hemos experimentado. Yo puedo decirte que el Espíritu Santo es el que nos ha enseñado y le enseña a muchas personas, y entendemos de que el diablo anda como que el diablo anda como león alrededor de la gente, buscando a quien devorar. El enemigo va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para atacar tu mente, sea en pensamientos o sea en sueños, y él puede influenciarlo, él puede hacerlo. Entonces, no voy a encontrar un versículo bíblico exactamente que te diga el diablo lo hace, pero el Espíritu Santo nos ha enseñado de que cuidemos nuestra mente, que guardemos nuestra mente, porque el enemigo puede estar ahí, puede meterse ahí. Nosotros lo entendemos y lo sabemos. Muchas personas no pueden aceptar esto solo por el hecho de que no haya un versículo bíblico que lo diga. Por eso tienes que ir a la comprobación por experimentación, experimentándolo. Solamente lo que lo hemos experimentado entendemos la influencia que puede tener el diablo en los sueños. Si el diablo puede influenciar en los sueños de una persona, sí. No te puedo mostrar un versículo bíblico como tal, pero es una realidad. Es una realidad, es una realidad. Por eso, mis amados hermanos, lo que es el tema de los incubos, de los sucubos, aunque muchas veces esto está influenciado en tu propia carne por muchas cosas, también es verdad que el enemigo va a aparecer. Hay gente que tiene sueños donde vienen cosas a tener relaciones sexuales con ellos en los sueños, como entidades malignas. Ya lo que hemos llamado, lo que han llamado incubos y sucubos. A la final enseñamos esto basado en lo mismo, en lo que alguien enseñó y dijo que no era ni siquiera cristiano, que no está de esta manera en la Biblia, pero sin embargo vamos a encontrar otros conceptos y entendemos de que en el mundo espiritual hay hombres y mujeres que han podido afectar la mente de otro. Ahora, es verdad que el diablo no puede leerte el pensamiento, es verdad que el enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede mandarte pensamientos. Me acuerdo de un programa cuando era niño, un programa en Colombia que se llamaba Tentaciones. Era un programa cómico, era un programa donde lo que su fin era ser rey, pero la temática era de un hombre de familia con su familia que estaba frente a diferentes decisiones, y cuando estaba frente a decisiones se le aparecía aquí un angelito y en el hombro del otro lado se le aparecía un diablo, a no decirle diablo, un diablito ahí, y el angelito le decía, no, eso no es lo que tienes que hacer, debes hacer lo bueno. Y él pensaba, no, mejor hago lo bueno. Pero el otro le decía, no seas tonto, mejor haz esto y haz lo otro. Y de pronto su pensamiento cambiaba, oh, sí, mejor hago lo otro. Demostraba la creencia cultural, que es lo que vemos al principio, cómo puede ser influenciado. Pero es una realidad, eres influenciado espiritualmente. Por eso el diablo sí puede influenciar en tus sueños, y diferentes tipos de sueños pueden aparecer en tu mente. Ahora no estoy ahondando, esto en sí sería una introducción a este profundo tema. Así que gracias a todos por acompañarnos en este video. Dios los bendiga. Espero que lo que enseñamos aquí, aunque haya sido corto, haya sido edificación para ti. Amén. Bendiciones.